Quiero que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Vamos a orar. Oh Padre, miramos nuevamente a tu trono de santidad, bondad y misericordia, para que nuevamente tú des a tus hijos el pan que sus almas necesitan. Te rogamos que el Espíritu Santo sea sobre nosotros y Él poderosamente por la palabra lleve aquella luz e entendimiento que necesitamos de tu voluntad para ser los padres que debemos ser y cultivar la piedad en el seno del hogar, a fin de que se vea el poder salvador y transformador del Evangelio para tu gloria. Ven pues y danos oídos, danos corazones atentos, y te suplicamos que tu palabra nos guíe ahora y en nuestros hogares en Cristo. Amén. Después de considerar hace algunos meses algunos consejos prácticos para cultivar la piedad personal, pasamos en esta ocasión a mencionar algunos consejos sobre la piedad en la familia dados por el pastor Cotton Mather en un tratado que lleva por título Una familia bien disciplinada y ordenada. Este tema es de suma importancia, ya que Dios en su palabra da instrucciones específicas a los creyentes sobre este tema. Aún más, el testimonio de la Iglesia de Jesucristo sobre el poder salvador y restaurador y transformador del Evangelio está estrechamente relacionado con la piedad de la familia. Debido a estas cosas, la constitución de nuestra Iglesia declara: la Iglesia espera que sus miembros obedezcan las enseñanzas de las Escrituras en cuanto a la vida familiar y el gobierno en el hogar. Como la cabeza de familia designada por Dios, el esposo debe gobernar su casa con gentileza y amor, pero también con sabiduría y firmeza. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo en todo, según la regla de la Escritura, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. El esposo con la esposa
Tienen que criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y esto deben hacerlo por medio de servir de ejemplo piadoso ante sus hijos, por medio de dirigirles en el culto familiar, por medio de instruirlos consistentemente en las Escrituras. Queridos hermanos, ser miembros de una iglesia de Cristo, ser miembros de esta iglesia no es cualquier cosa. Demanda que nosotros obedezcamos las Escrituras, que nosotros cultivemos la piedad y la santidad personal, pero también que cultivemos y mantengamos en la familia, en nuestra familia, la piedad, que se inculque el temor de Dios. Aún más, los padres tienen que hacer esto por medio de orar por sus hijos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 18 y 19. Los padres también tienen que mantener la piedad de la familia por medio de la disciplina sabia, amante, firme y el castigo cuando es necesario. Proverbios 13, 24, Hebreos capítulo 12, versículo 7. Y en cuanto a los hijos, la constitución de nuestra iglesia, como la palabra de Dios, dice, los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. El Evangelio nos libra del dominio del pecado, del mundo y del diablo. ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios según su voluntad revelada en cada aspecto de nuestra vida. Es decir, que la salvación que Cristo aplica, la salvación que Él logró y su Espíritu aplica, tiene sus metas, sus propósitos. No es simplemente una póliza para librarnos del infierno, los tormentos y los sufrimientos horribles de ese lugar, sino también para que tengamos comunión con Dios, le adoremos, le sirvamos, hagamos su voluntad y seamos sus siervos para servirle como Él nos manda en su palabra en todo aspecto de nuestra vida, lo que incluye nuestra vida familiar. El poder transformador del Evangelio se ve no solo en el ámbito personal, sino también familiar, para promover el bienestar espiritual y ordenar la familia según el orden bíblico. El padre creyente considera deliberadamente la condición espiritual de sus hijos y se esfuerza por la salvación y el bienestar de ellos. El padre creyente considera la condición de sus hijos y ¿qué hace? Se esfuerza por su salvación y el bienestar espiritual de ellos. La constitución de nuestra iglesia trata también este asunto. Esta declara, es el deber de cada miembro de orar y trabajar según su habilidad y oportunidad dados por Dios, por la extensión del reino de Dios, tanto en casa hasta los fines de la tierra. Casa incluye también su propia familia.
Por lo tanto, cada miembro debe procurar reconocer y aprovecharse de toda oportunidad para dar testimonio de Cristo, tanto por su conducta cristiana consecuente como por el testimonio verbal. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3, Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Y por qué es necesario mencionar todos estos versículos? Porque nuestra Constitución no es simplemente un papel que tú puedes ignorar, no. En lo que respecta a nuestra iglesia, la Constitución nuestra nos dice cómo Cristo quiere que nosotros reflejemos el poder salvador de Cristo en nuestras vidas. Y eso tiene que verse en la familia. El padre como la madre de un hogar cristiano, si ambos son creyentes, deben preocuparse porque sus hijos conozcan a Cristo de una manera salvífica, verdadera o real. No simplemente que aprenda el lenguaje del cielo, el lenguaje del Evangelio, sino que las verdades espirituales, las verdades del Evangelio transformen, cambien, gobiernen, dirijan, guían sus vidas continuamente. Por lo tanto, si tus hijos están en el camino que conduce al infierno, no tienes tiempo que perder en cuanto a procurar su salvación. En tal caso hay múltiples cosas que conmoverán tu corazón para luchar ardiente y continuamente por la salvación de tus hijos. Hermanos, no es suficiente que nuestros hijos tengan que comer, que vestir, que tengan una buena escuela a la que puedan asistir. La vida consiste en mucho más cosas. Y la cosa principal es lo que tiene que ver con la relación de cada uno de ellos con Dios. ¿Qué te llevará a tomar esto en serio? A colocarlo en el lugar principal que debe tener. Pues hay cosas que el Señor nos enseña en su palabra para conmover tu corazón a fin de que tú te entregues a procurar el bienestar espiritual y la eterna salvación de tus hijos. En primer lugar, considera el valor incalculable de sus almas. Considera el valor incalculable de sus almas. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo, conociera en su experiencia la mayoría de los placeres del mundo, pudiera llegar a ser famoso, pudiera llegar a tener o recibir honores internacionales? ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y al final su alma preciosa y eterna se perdiera? Ninguno de esos títulos, poderes, casas, el mucho dinero que ganen, les servirá. Nada de eso les servirá. Considera, Padre, el valor incalculable de sus almas. ¿No te has dado cuenta que cada uno de tus hijos tiene un alma preciosa e inmortal? Aunque ustedes, padres, han engendrado los cuerpos de sus hijos, no deben pasar por alto que cada uno de ellos tiene un alma racional, moral,
espiritual e inmortal. El alma de cada uno de ellos ha de sobrevivir su cuerpo. Después de su muerte, su cuerpo se convertirá a la larga en polvo y volverá a la tierra. Pero su espíritu, la Biblia dice, volverá a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, versículo 7. Porque ha sido establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, Padre, si tú te preocupas por que el cuerpo de tu hijo sea alimentado y no padezca hambre, deberías preocuparte más porque su alma no le falte ni sea privado del pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Y tú debes conocer cada día más al Señor Jesucristo. Debes centrarte en los evangelios, considerar su persona, su carácter, sus palabras, su conducta, sus actitudes, la manera en que Él trata las diferentes cosas y se relaciona con las diferentes personas. Todo esto que tiene que ver con Cristo es algo a lo que tú, Padre, tienes que conocer. ¿Para qué? Para poder dar a conocer a tu Hijo de una forma natural y cabal las excelencias, la hermosura del Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Sin Él no hay verdadera vida. Sin Él no hay vida eterna. Jesucristo es el pan de vida. Él es el pan o la provisión de Dios para las necesidades más fundamentales del alma humana. Y la principal es la salvación. Salvación del pecado y sus consecuencias. La restauración de una verdadera relación con Dios. Jesucristo dijo a la multitud que le buscaba: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor alimentó a las multitudes. Imagínense. ¡Qué milagro! Aquí está el Mesías. ¿Cómo se multiplicaron los panes y los peces? Y comieron. Y le buscaban. ¿Por qué? Porque el Señor, según ellos en su mente, podía darles lo material de este mundo, que era lo que más le preocupaba. Trabajaban y se esforzaban por las cosas de este mundo, pero descuidaban la pobreza y el hambre que tenían sus almas. El Señor les dice: trabajad, esfuércense no por el alimento que perece. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar para que podamos proveer comida. No, es una forma de hablar cuando se menciona un absoluto para hacer un énfasis. Que lo principal por lo cual debemos esforzarnos es por la comida espiritual, el pan de vida, el tener a Cristo. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y quien da tal alimento es el Hijo del Hombre, Jesús. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, que da vida al mundo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Vuestros padres, dijo Jesús, aquellos a quienes él hablaba, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, en otras palabras, cree en mí, como el Salvador, el Mesías, el Dios hombre, el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, es decir, me voy a entregar en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para recibir el castigo que merecen los pecadores, a fin de que la ley de Dios reciba satisfacción plena y en virtud de esto Dios pueda perdonar, aceptar y recibir al pecador arrepentido. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no coméis, si no tenéis fe para recibir a Cristo, no tenéis vida. Y el que come mi carne, es decir, el que cree, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Este es el pan que se descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Para siempre. Ustedes no ven esas películas, esos libros que hablan de una fuente de agua, ¿no?, que supuestamente da vida, ¿no? Y tú la tomas en la ciencia ficción o en la ficción de estas cosas, y tú la tomas y serás inmortal. ¿Quién no quiere ser en ese sentido inmortal sin la posibilidad de morir? Mi amigo, eso es ficción, pero lo que Cristo da es real. Él da vida. Él es el que da vida. Y tú crees en Él y recibes vida. Vida en abundancia. Vida eterna. Aún la muerte. Aún la tierra que te echen por encima cuando mueras, no podrá quitarte lo que Cristo le da a tu alma, que nunca perecerá. Él es el pan de vida. Y tú, padre, tienes que enseñar esto a tus hijos. No solo hablando sobre lo que Cristo dice, sino también mostrando el poder de lo que Cristo dice en tu propia vida. Enseñando a tus hijos con sabiduría y con amor acerca de la persona y la obra de Cristo. Él es el pan de vida. Oh Padre, te preocupas diligentemente porque los cuerpos de tus hijos estén vestidos. Deberías preocuparte con mayor diligencia porque sus almas se vistan con la justicia de Cristo por medio de la fe en Él. ¿Eres renuente o reacio a que el cuerpo de tu hijo enfermo, deformado, sea consumido por el trabajo? Deberías ser más renuente a que sus iniquidades, es decir, jóvenes, maldades, injusticias grandes, consuman su alma. Oh padres, ¿son vuestros hijos cerdos? Pues si ustedes descuidan sus almas, los estáis tratando como si ellos lo fueran.
Ellos no son cerdos, no son animales, son criaturas con almas que darán cuenta a su Creador cuando estén delante de Él. ¿No te perturba el hecho de que tus hijos son hijos de muerte? Aquellos que no han creído, que son hijos del infierno, que según las Escrituras son hijos de ira por naturaleza. Estas no son descripciones mías, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Deberías saber que tus hijos, por tu causa, nacieron bajo la ira de Dios, y que si ellos no nacen de nuevo antes de morir, hubiera sido mejor que no hubieran nacido. Tus hijos nacieron con heridas mortales en sus armas. Es a ti que ellos tienen que agradecer por tales heridas. Solo los hombres injustos y crueles son los que no hacen nada por sanar sus heridas. Padre, tus hijos mueren no solo por sus pecados personales, sino también por un veneno horrible que hay en sus almas. Lo que se llama corrupción, contaminación, pecaminosidad. Y tú fuiste aquel que los envenenaste con la naturaleza corrupta que ha contaminado todas las facultades de su alma y de su cuerpo, pues David dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, en ese momento de la concepción, heredé de mis padres su naturaleza caída y pecaminosa. Entonces, Padre, ¿no harás tú nada por socorrer a tus hijos? Hay una naturaleza en ellos que es la fuente de toda su maldad y confusión. ¿No deberías tú, que eres un cristiano, mostrar tu cristianismo por tu obediencia? Entonces haz con tus hijos lo que Dios te manda, para que Dios, según su voluntad, engendre en ellos una nueva y mejor naturaleza. Mientras tanto, mientras ellos continúan en su incredulidad, necedad y sin arrepentirse, recuerda que tú eres el padre de un hijo necio, que no teme a Dios, que es gobernado por su naturaleza caída. Por esto ama al mundo y las cosas del mundo. Su necedad espiritual, debido a la naturaleza corrupta de su corazón, le lleva a vivir como un necio. Un alma perdida que se deleita, escoge y practica el pecado. Tu hijo puede ser una persona, o tu hija, pueden ser dotados, fotogénicos, salen bien en el vídeo, en las fotos. La gente los mira y wow, qué simetría, qué belleza. Si no tienen a Cristo, son necios. Pastor, ¿cómo usted llama a mi hijo y a mi hija? No, te equivocaste, no soy yo, es Dios. ¿No es una cosa muy triste el que tú seas padre de un hijo necio? Pastor, ¿usted ha visto a mi hijo?
Rambo se le queda corto. ¿Usted ha visto a mi hija? Elizabeth Taylor, cuando era joven, se queda corta. Sí, pero es necia. Es un necio delante de Dios, que es lo que realmente cuenta. Deja que eso conmueva tu corazón, te lleve a orar por el alma de tu hijo, de tu hija, y de hacer todas aquellas cosas que debes hacer para promover de una manera sensata y sabia la salvación de sus almas. Recuerda, hasta que tu hijo sea regenerado por la gracia y el Espíritu de Dios mediante el Evangelio, tú eres el padre de un hijo necio. Es bueno, hermanos, deleitarnos en lo que Dios les da a nuestros hijos. Si se lo da, pues se lo dio. El niño nace, ¡ay, qué niño tan lindo! Y es bueno deleitarnos en tal cosa, es un don de Dios. Pero no podemos dejar que eso sirva como una venda sobre nuestros ojos que no nos deje ver la condición espiritual de ese niño. Es un niño necio. Es un niño necio, espiritualmente necio. Hasta que tu hijo sea regenerado por la gracia y el Espíritu de Dios mediante el Evangelio, tú eres el padre de un hijo necio. ¿No quebrantaría tu corazón si tu hijo fuera rehén de un terrorista malvado? Mi hermano, ser un prisionero y esclavo del diablo es peor que ser un prisionero o rehén de un terrorista perverso. Recuerda, mientras tus hijos no sirvan y amen a Dios, ellos son prisioneros y esclavos del diablo y de los demonios. Y lo que es peor, vivirán eternamente en su compañía en el infierno si no se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo. Estas son verdades duras, pero es la verdad. Son verdades que no podemos negar. Padre, ¿puedes tú soportar que tus hijos sean apartados del Señor Jesucristo, excluidos del cielo, para sufrir los tormentos del infierno por su pecado con los demonios y en las tinieblas por toda la eternidad? Es de eso que la Biblia habla. Entonces esfuérzate por impartir a tus hijos la palabra que da sabiduría, que les conducirá a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Por amor a las almas inmortales de tus hijos, da muerte a la arrogancia, al orgullo, a tu indiferencia, a tu complacencia, y pide que Dios te dé un corazón sabio, humilde, entendido, enseñable, compasivo, que busca con afán y por medios legítimos la salvación del alma de tus hijos. Si has de promover la piedad de tu familia, considera la condición de tus hijos y esfuérzate por su salvación. En segundo lugar, instruye diligentemente a tus hijos en las doctrinas fundamentales de la salvación, sin omitir todo el consejo de la palabra de Dios. Repito,
Instruye diligentemente a tus hijos en las doctrinas fundamentales de la salvación o del Evangelio, sin omitir todo el consejo de la palabra o todo el consejo de Dios. Oh padres, no permitan que sus hijos mueran sin instrucción. Es nuestra responsabilidad dar a nuestros hijos una instrucción, sí, académica, o en otros casos vocacional. Sí, hermano, porque no todo el mundo, no todo hijo es material para colegio. Hay algunos padres que, oiga, si mi hijo no va a colegio, no va a la universidad, olvídate, pues no, tiene que ir. No todo joven, hijo, tiene lo que se necesita para ir a la universidad. Muchos de ellos tienen dones vocacionales y muchas veces cuando estas cosas se desarrollan y ellos llegan a ser personas diestras en aquello para el cual Dios les dio un don, les va mucho mejor, o les va mejor que muchos otros que tienen títulos de universidad. Pastor, no diga eso porque yo quiero que mi hijo vaya a la universidad. Bueno, anímalo. Tiene los dones y tú tienes la plata. Anímalo. Y ahora ninguno de ustedes salga de aquí diciendo a su padre, tú ves, yo no quería ir a la universidad y tú me vas empujando. No, porque puede ser que probablemente no lo están haciendo por vanidad o orgullo. Tus padres lo están haciendo porque conocen los dones que tú tienes y saben que tú padeces de pereza y vagancia. Y te tienen que animar y te tienen que exhortar. Tú tienes lo que necesitas para la universidad. Y ellos tienen que hacer todo lo que puedan para animarte a ir a la universidad. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad, sí, dar a nuestros hijos una instrucción académica, vocacional, civil y práctica para que ellos lleguen a ser miembros responsables de nuestra nación. Pero más importante que esa instrucción es la instrucción sobre las doctrinas fundamentales de la salvación o del Evangelio. Tenemos que instruir a nuestros hijos acerca de los misterios y las enseñanzas de las buenas noticias que Dios en Cristo da a los hombres perdidos y sin esperanza. Dios te manda a ti a instruir a tus hijos en todo aquello que Él revela en su palabra. Dios manda a los padres a instruir a sus hijos, Salmo 78, versículos 5 al 7, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios. Y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Efesios capítulo 6 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y una de las formas en que los provocamos es dejándolos sin la disciplina e instrucción del Señor. De ahí que, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina e instrucción del Señor. Tus hijos deberían conocer bien la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios?
Tus hijos deben conocer bien la doctrina bíblica de la creación, porque es fundamental la doctrina de la creación a todo lo demás que le sigue de lo que enseña la palabra de Dios. Tus hijos deben conocer bien la doctrina de Dios, de aquel que les creó, de la creación, de la caída, del pecado, de la providencia, de la redención y del castigo eterno. Ellos deben conocer bien las doctrinas bíblicas sobre Cristo, el Mesías, su persona, su obra redentora. Ellos deben saber que solo en Jesucristo hay salvación y tú debes poder mostrárselos de la Biblia que así es. Y debes tener en cuenta aquellas enseñanzas y corrientes antiguas y modernas que enseñan lo opuesto para tú poder enseñar a tus hijos lo correcto, a fin de que ellos, empapados por la verdad, respaldada esta verdad por tus oraciones, sea el instrumento que Dios use para retener que esas filosofías vengan a gobernar sus sentimientos, sus pensamientos y su conducta. Tus hijos deberían conocer bien la doctrina de Dios, de la creación, de la caída del pecado, de la providencia, de la redención, del castigo eterno, de la persona y obra de Cristo. Él es el único mediador y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, otra persona bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Padres, escúchenme. Si ustedes no hacen lo que Dios les dice que ustedes tienen que hacer, el mundo lo hace, lo seguirá haciendo y no cesará de hacerlo. ¿Por qué nuestra nación en los últimos 30 años ha cambiado tanto? Porque los llamados liberales, no en lo que respecta a las finanzas, sino a los conceptos, la filosofía en términos de la vida, lo que es la vida, etc. ¿Qué han hecho? Empapándose bien de sus doctrinas, han ido a los centros docentes a enseñar tal basura. Han adoctrinado a nuestra nación, de tal manera que nuestros jóvenes no entienden cosas muy básicas acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de las finanzas, acerca de lo que la Biblia dice sobre cómo uno debe ganarse la vida y qué sistema realmente es, en términos de economía, es el más cercano a lo que la Biblia enseña para sostener a una nación, Y vienen estas personas y les dicen, le vamos a quitar todo a los ricos. Bueno, no lo ponen así. Y se lo vamos a dar a los pobres. Y ya ustedes verán escuelas donde ustedes no tienen que pagar nada. Servicios médicos donde nadie paga nada. ¿Quién le dice a usted tal cosa? Pero la gente se lo cree y los jóvenes también. No conocen la perspectiva bíblica sobre la economía, sobre el trabajo. Tú ves, padre, tú dices, no tengo la responsabilidad. Muy bien, el mundo dice, gracias. Eso es lo que queremos, que no enseñes, que no insistas, que no eduques, que no instruyas, especialmente lo que enseña la palabra de Dios. Déjanos a tus hijos y nosotros sí le vamos a enseñar. ¿Y cómo le han enseñado?
las abominaciones por las cuales Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Son aquellas que se ven hoy en día. Y la gente las aplaude, las defiende. Y muchos cristianos están como, bueno, después que no me afecte a mí directamente, pues allá ellos, yo con lo mío. ¿Cómo que no te va a afectar? Desde temprano, te va a afectar. Tú tranquilo, viendo la novela. Tú tranquilo dejando que tus hijos se expongan a la televisión, a los diferentes programas, etcétera, que hacen todos esos muñequitos, todas esas cosas que enseñan. ¡Es doctrina! Los que están detrás, algunos de ellos, son perversos. Quieren inculcar y adoctrinar y apoderarse de la mente de vuestros hijos. Ellos no los parieron. Es decir, para usar palabras sofisticadas, ellos no son sus padres. Y quieren tener más derecho que nosotros sobre la vida, el pensamiento de nuestros hijos. Ahí estamos. De ahí que cuando Dios te manda a ti como padre a enseñar a tus hijos, no pierdas tiempo, porque el mundo no está perdiendo el tiempo. Y yo no estoy jugando. Nuestra sociedad refleja lo que estoy diciendo de una sociedad que ha dado la vuelta o las espaldas a Dios y su palabra. Y muchos evangélicos, entregándose a la cuestión de la música, han dejado de enseñar la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra. La doctrina se ha puesto a un lado, porque lo más importante es estar unidos para alcanzar a la gente. Y poco a poco, ¿qué sucede? Desaparece la doctrina y la enseñanza como las cosas vitales que deben de gobernar el pensamiento, la conducta, las actitudes de nuestros hijos. ¿De qué nos vale verlos saltando y brincando y sintiéndose conmovidos? Que a la misma vez están deshonrando con sus vidas a su Creador. Las ideas tienen consecuencias. Tarde o temprano nos cambian. Sí, nuestros hijos deben conocer la palabra de Dios. Ay, papi, pero es que estoy cansado. Papi, ya tú me... Bueno, sí hay que enseñar con sabiduría, teniendo su tiempo, siendo sabios en este asunto. Pero hay que enseñar. No, pero lo voy a llevar a la iglesia para que allí los enseñe. Sí, nosotros ayudaremos y contribuiremos, pero nadie puede hacer lo que tú tienes que hacer, y tienes la autoridad de Dios para hacerlo. Ay, usted ve a los padres buscando iglesia para que los hijos se sientan bien y tengan juguete por aquí, juegos por allá, y sea algo emocionante, una aventura. Y los muchachos denle esas cosas. Imagínense, eso es, papá, algo social, una buena relación con los diferentes jóvenes. Vamos a lograr esto, aquello y lo otro, va aquí y allá. Pero eso no les prepara para ser hombres y mujeres de Dios, para ser los esposos que deben ser, las esposas que deben ser, los padres que deben ser, los hijos que deben ser. No. Están llenos de mundo, pero no de la palabra de Dios. Nuestros hijos no solo deben conocer estas cosas, también deben conocer la ley de Dios, queridos hermanos. Las demandas que esta ley divina hace de sus vidas. Ellos deben saber que esta ley exige de su corazón respecto a Dios, respecto a su prójimo.
Ustedes, padres, deben enseñar a sus hijos el propósito y las demandas de la ley moral de Dios. Ellos deben entender que Dios juzgará sus vidas según esa ley. Tus hijos deben saber que aunque esa ley es la norma de conducta que todos los seres humanos deben obedecer, esta ley no salva, no puede justificarles delante de su Creador debido a su condición espiritual. La ley no solo es un código de conducta moral, sino que según las Escrituras es un medio para que nuestros hijos lleguen al conocimiento del pecado, su pecado. Pues Pablo dice, sin la ley no conocía, pero una vez le entendí la ley, entonces fui convencido de pecado. Y cuando uno es convencido de pecado y la conciencia acusa y la conciencia condena, entonces uno se da cuenta que no es tan bueno como piensa que uno es y que necesita realmente una limpieza moral y espiritual. ¿Quién puede limpiarme de mi inmoralidad, de mis vanos pensamientos, de mi egoísmo, de mi codicia? La ley no puede hacerlo, pero Cristo sí lo hace. Él es el que murió para que en virtud de su muerte Dios pueda darte paz, perdón por tus pecados y limpieza y una buena conciencia. Tus hijos deben conocer estas cosas. Un conocimiento correcto de la ley de Dios dirige al hombre a Cristo para su salvación. ¿Ya ves por qué el mundo está en contra de la ley moral? No quieren saber de ella. Ellos deben entender lo que significan las palabras que la Biblia usa acerca de la salvación que Cristo da. Palabras como propiciación, reconciliación, expiación, justificación, santificación, adopción, glorificación. Si yo fuera a preguntarle a tus hijos, explícame qué significa la palabra justificación según la Biblia. Si fuera a preguntarles qué significa lo que la Biblia, la palabra que se usa en la Biblia, expiación, reconciliación, redención. Santificación, glorificación. ¿Qué me dirían? Pastor, no le pregunte a mis hijos hoy, por favor. Tú debes enseñar a tus hijos lo que significa el arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? La fe salvadora. Tú también tienes que enseñar a tus hijos sobre la doctrina de la iglesia, y hoy más que nunca. La iglesia nos llama a una comunidad delante de Dios, pero el mundo hoy, por su individualismo, es todo lo contrario. Cada cual quiere hacer lo que quiere hacer, ¿eh? No quiere compromiso alguno, porque es que la iglesia debe de obedecer lo que Cristo enseña sobre los deberes de los miembros en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor lo exige y lo espera, y al hacerlo podemos ser personas comprometidas, sujetas a Cristo. Pero ¿qué nos enseñan hoy en la sociedad en que vivimos? Nos enseña ¿a qué? A vivir para nosotros. Centrarnos en cada uno de nosotros. Es decir, yo me concentro en mí mismo y tú te concentras o te centras en ti misma o en ti mismo. La iglesia nos llama
a la comunidad delante de Dios. No neutraliza lo personal e individual, pero le da el enfoque correcto. Pero hoy en día los creyentes no quieren compromiso. Son producto y resultado de la sociedad allá afuera. Viene a la iglesia cuando le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. No hay compromiso con los demás creyentes. Llegan a una iglesia así y dicen, esa iglesia es muy estricta, el pastor Piñero, muchacho, ese hombre. Y todavía está predicando él sobre esas cosas. Algunos dicen eso. ¿Qué ustedes quieren? Cristo instituyó su iglesia. No podemos ser más sabios. Y nuestros jóvenes y niños deben saber que este no es el momento para ser entretenidos. Que aquí no se viene a tal cosa. Ellos deben tener una perspectiva correcta. Deben conocer lo que es una iglesia bíblica para que no caigan en manos de iglesias que en muchas cosas, aunque enseñan algunas cosas sobre Cristo y la salvación, muchas otras no van según la verdad. ¿Por qué esta iglesia, aquella no otra? Todas estas cosas deben ser enseñadas. Esfuérzate, Padre, porque tus hijos vean la pertinencia de todas estas doctrinas a su vida. Cuando regresen a su hogar después de ser expuestos a un ministerio evangélico, pregúntales qué aprendieron, qué verdades aprendieron. Dice, no, papi, el pastor estaba muy emocionado hoy. Hijo, estaba bien, está emocionado, pero ¿qué dijo? ¿Entiendes las verdades que él predicó? ¿Ves sus implicaciones? ¿Ves cómo se aplican a ti? Entonces no empieza a pelear con él porque dice, ay no papi, ay tú aprovecha. Ay pues hijo, ven acá. Mami, mientras tú estás haciendo esto, aquello, yo me voy a sentar. Y te sientas y de una manera interesante hablas y le enseñas a tu hijo lo que tu hijo o tu hija no entendieron. Esa es tu responsabilidad. Y tú, como el pastor Piñero, no puedes hacerlo. Tú conoces la vida de tu hijo y de tu hija. Tú puedes aplicar mejor la verdad en ese sentido que muchas veces el pastor no puede hacerlo. Asegúrate que ellos entienden claramente los conceptos que reciben de la palabra de Dios. Pregúntales, ¿evitas tú aquellas cosas que hacen mal a tu alma? ¿Qué cosas te perjudican? ¿Qué cosas te confunden? Y no peleen con ellos. Si vienen con una cosa ahí, pero terrible, no reaccionen. Mejor muérdanse la lengua. Escuchen. Muchas veces los hijos no quieren abrir sus corazones porque temen esa reacción de ustedes. Hijo mío, ¿cómo tú vas a pensar una cosa así? Hijo mío, ¿te esfuerzas porque la verdad y el evangelio estén transformando tu vida? ¿Consideras la verdad bíblica para que ésta abra tu corazón y tus ojos y puedas ver tu condición delante de Dios? Hijo mío, ¿ves el peligro que corres si mueres sin Cristo, sin arrepentirte? Hijo mío, clama a Dios por la salvación de tu alma. Usa, hijo mío, los medios dados por Dios para obtenerla y no te canses, sigue y persevera hasta que Dios obre en ti. Oh Padre, aprovecha cada oportunidad que tengas durante el día para inculcar estas instrucciones en el corazón de tus hijos. La palabra de Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos
y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si vas a promover la piedad de tu familia, considera la condición espiritual de tus hijos y esfuérzate por su salvación y su bienestar. Instruye diligentemente a tus hijos en las doctrinas fundamentales de la salvación, sin omitir todo el consejo de Dios. Gracias por vuestra paciencia. Estas cosas toman tiempo. Tú sabes que esto demanda de ti, que tú tienes que leer tu Biblia, que tú tienes que leer buenos libros, libros sanos, para poder instruir. La profesión del maestro es una que no acaba una vez el niño abandona el salón de clases. Pregúntenle a los maestros. Después ellos tienen que seguir trabajando en muchas otras cosas y una de ellas es estar al día e instruirse ellos mismos para que ellos puedan seguir instruyendo y sean relevantes en su instrucción en lo que respecta a lo que ellos enseñan en la escuela. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y ustedes, padres, que se esfuerzan y están luchando, sigan adelante. Clamen a Dios, sigan adelante. Oremos. Oh Padre, en esta mañana hemos escuchado esos consejos bíblicos necesarios para la instrucción de nuestros hijos. Perdónanos donde hemos faltado. Da gracia a nuestros hijos para que ellos escuchen, corazones para recibir. Perdónanos cuando hemos perdido el tiempo y no nos hemos informado bien, no hemos estudiado tu palabra y aquellas obras que nos enseñan sobre tu ser, sobre tu verdad. Y no estamos preparados para hacer lo que tenemos que hacer. Perdónanos. Te pedimos por los padres aquí, que tienen una tarea tan importante, pero por otro lado, bien difícil, por la sociedad en la que vivimos. Que sus ojos estén en ti y que ellos puedan ver también el fruto de su obra, obra que han hecho en dependencia de ti, y que así se vea el poder transformador del Evangelio. Te lo pedimos en Cristo. Amén.